Listo. Bien, bueno, vamos a trabajar con la segunda estructura relevante para la programación, que pues son las listas. Hoy vamos a ver listas, tuplas y diccionarios. Y para ello, pues ya pasé aquí en el chat el libro que vamos a estar utilizando para esta clase. ¿Ok? No se preocupen, al final del día vamos a actualizar el GitHub. En el GitHub del profesor Benjamín van a quedar todos los cuadernos que utilicemos y las grabaciones. Bien, vamos a trabajar entonces esta estructura de datos para empezar justamente a avanzar hacia lo que queremos, que es poder manipular información, ¿no? Entonces, antes de que comencemos, pues vamos a pensar para qué nos servirían las listas, ¿sí? La idea es justo que empecemos a desarrollar, más allá de que tengan bien o mal los ejercicios, la idea es que desarrollen la intuición para utilizar estas estructuras que conforman justamente los elementos que ustedes van a utilizar cuando quieran trabajar con cualquier tipo de información, ¿no? Hoy vamos justamente a comenzar a identificar que pues diferentes elementos dentro de nuestras bases de datos van a corresponder a diferentes tipos de información. Entonces, quiero que piensen algún momento en el que hayan utilizado, ¿sí? Un diccionario, ¿sí? ¿Qué es esto de un diccionario? Ahorita vamos justamente a revisar, ¿no? Que la semana pasada solo guardamos un solo dato en nuestro espacio de memoria, ¿sí? En este caso, arriba tienen un ejemplo. Yo le daba el nombre edad a ese espacio de memoria y con un solo igual establecía que ese espacio de memoria valía el número 20, ¿sí? Y ya, eso era lo que guardábamos y trabajamos con unos ejemplos que se llamaban salario por hora y gracias a establecer a esta variable, a este espacio en memoria con estos valores, podíamos trabajar una serie de toma de decisiones, ¿no? Que operábamos a partir justamente de establecer condiciones. Bueno, el día de hoy vamos a abrirnos a la posibilidad de que podemos guardar no solo un dato, como en este caso que guardamos 20 o 150, sino que vamos a guardar varios datos en una sola estructura, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Porque después, justamente, vamos a tener bases de datos completas, en donde nuestra columna, como vimos, puede tener información, categorías, puede guardar texto, puede guardar inclusive condiciones, ¿no? O sea, podemos generar listas o podemos generar columnas a partir de la respuesta que nos da iterar en diferentes elementos, estos true o false que resultan de la evaluación que hacemos en nuestros condicionales, ¿no? Entonces, la pregunta es justo cómo trabajamos con diferentes elementos, cómo empezamos por lo básico, cómo los guardamos en una colección que luego podamos echar mano de ella. Y entonces la idea es que ustedes empiecen a pensar en qué momento han utilizado este tipo de elementos, ¿no? Guardando más de un elemento en un espacio en memoria, que le vamos a llamar un diccionario, ¿sí? ¿Cómo es un diccionario? Regularmente los diccionarios van a tener algo que se llama llave, ¿sí? Y a cada llave le va a corresponder un valor. ¿Para qué es eso? Para que nosotros podamos también establecerles un orden. Eso va a ser importante porque cuando queremos acceder a esta información, pues a veces no queremos iterar de uno en uno, ¿no? A veces necesitamos acceder directamente a, ya sea a la clave, ¿no? A la llave, que es justamente la primera parte, ¿sí? Y el valor que corresponde a esa llave. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta información, este ejemplo. Pensemos que tenemos nuestra variable de salario bajo, le pusimos low wage y le colocamos un valor que va a ser el logaritmo del salario por hora, ¿sí? Y luego
inventamos otro espacio en memoria que se llama educación. Le colocamos el nombre educ y establecemos que es el valor de los años de escolaridad. Ujú. Entonces tenemos un nombre que va a ser corto, ¿sí? Ese nombre corto de variable nos va a permitir hacer operaciones muy rápidas, pero también tenemos su descripción, ¿sí? Y de esa manera estamos haciendo este diccionario de estas variables que nosotros vamos a utilizar. Como siempre, eso es útil porque vamos después a ir recurriendo a esta información, sobre todo si limpias bases de datos muy, muy largas, ¿no? O muy grandes en cuanto a información o desagregas información en otras variables, pues te va a ser de utilidad, ¿sí? Entonces, quiero que aquí en la primera parte piensen por qué sería útil tener esta información, ¿sí? Un nombre corto de una variable y su descripción en lugar de que ustedes, pues, lo sepan de memoria o lo anoten en algún otro lugar, ¿no? ¿Por qué necesitaríamos hacer un diccionario de variables? Y entonces pueden tomar aquí 3 minutitos para que empiecen a responder para qué es útil esa parte. Entonces son 6:13, 6:16. Vamos a continuar, ¿sí? Quiero que lo puedan colocar. Um, así, y pongo aquí. Recuerden que la idea de las clases que ven conmigo es que hagan justamente los ejercicios, ¿no? Y es como el gimnasio. Si no haces el ejercicio, pues a lo mejor si te esperas hasta el final, te van a poner a cargar una pesa enorme de miles de kilos y pues no traes el músculo, ¿no? Entonces traten de verlo como eso. Ahorita estamos viendo algunos ejercicios que parecen muy sencillos para algunos o algunas, pero la idea es que justo vayamos avanzando y entonces cuando les pidamos, por ejemplo, el desarrollo de un pipeline ya completo, hay que tomar muchas decisiones, a veces hay que hacer condicionales, aplicar muchas funciones justamente para extraer información. La información que viene en las bases de datos de INEGI o de cualquier organización que, digamos, tiene gente que limpia los datos es muy sencilla. Acuérdense que ahora ya todos nosotros que estamos digamos, aprendiendo programación, podemos trabajar con muchos tipos. Entonces, no lo echen en saco roto porque a la hora de la hora, justo nos atoramos, ¿vale? Queda un minutito y continuamos con empezar a estructurar esta información, ¿sí? Un minuto más y vamos a hablar justo de las listas que van a tener muchos datos y vamos a poder acceder a todos esos datos con un solo nombre, ¿ok? Si terminaste el ejercicio, coloquen un uno en el chat para que yo vea que ya van avanzando y podamos continuar, ¿vale? Bien, ok. ¿Cómo generamos una lista? ¿Sí? Una lista va a guardar una secuencia y la clave de esto, ¿sí? Es ordenada. De información a la cual vamos a poder acceder, ¿sí? Entonces, vean aquí cómo es, y fíjense cómo es la redacción, ¿no? Cómo es esta sintaxis que vamos a utilizar en Python para escribir una lista. Ujú. Necesitamos un espacio en memoria, como el que ya conocíamos, de generar una variable, ¿sí? Un igual, y dentro, ¿sí? De dos corchetes vamos a ir separando los elementos de mi lista con comas. Ahora, esto tiene un orden, ¿sí? Y como decíamos, el orden va a ser importante porque me va a permitir establecer, por ejemplo, dentro de mis condicionales, cuando quiero tal vez extraer una parte de esa lista, ¿sí? Necesito referirme a el orden que guarda. Ujú. Entonces, la sintaxis es
el nombre del espacio en memoria que va a guardar la lista, un igual, los corchetes y dentro de los corchetes va a ir esta información separada por una coma. Noten que aquí no tenemos valores numéricos, ¿sí? Vamos a hablar de eso en otros ejemplos, pero en este caso yo solamente estoy trayendo el texto que corresponde al nombre de las que van a ser mis variables, ¿sí? Entonces, piensen que tenemos low wage, educación, experiencias y una variable binaria de si la persona está casada o no y si pertenece a lo mejor a algún sindicato, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Recuerden, la instrucción print directamente lo que va a hacer es imprimir la información, ¿sí? Que coloquemos dentro de estos paréntesis, ¿ok? Entonces, vean que aquí yo estoy llamando esta lista. La vez pasada, recuerden, si yo ponía print low wage, pues me daba esa información solamente. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Vean cuál es el resultado, ¿sí? Cuando yo le pido que imprima es el nombre de la lista, me va a dar la información que está dentro de la lista. Recuerden generar sus propias copias, guardando una copia, ¿vale? Y aquí, vean, hay dos instrucciones, ¿sí? Anidadas. ¿Qué tenemos? Imprimir. Y esta instrucción me va a traer como resultado el tipo de dato, ¿sí? Que esté dentro del paréntesis. En este caso, se va a referir a qué clase de información es este espacio en memoria. Y habíamos definido que como está caracterizada por estos corchetes y estas comas, es una lista. ¿Ok? Esto es importante, es una operación que luego regularmente vamos a hacer cuando hacemos nuestros condicionales, cuando hacemos alguna operación. A veces tenemos que corroborar qué tipo de datos tenemos porque si nos empiezan a marcar errores, ¿sí? Pues lo primero que vamos a checar es si la operación que estamos haciendo se puede realizar en ese tipo de información, ¿no? En este caso, checaríamos si lo que tenemos es una lista y entonces si es una lista nos podemos referir a los elementos por su orden. Si no es una lista, ¿no? Puede ser otra estructura de datos, entonces no vamos a poder iterar, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a hacer con el orden de los datos y por qué es importante? Aquí viene este elemento de indexar y hacer slicing, ¿sí? Cada elemento dentro de la lista va a tener lo que se conoce como un índice. En programación, regularmente, casi todos los lenguajes de programación, vamos a comenzar a contar en cero, ¿sí? Es decir, y vamos respondiendo en el chat, ¿vale? ¿Cuál es el índice de Lowish? Coloquen lo que consideran. Exacto. ¿Por qué? Porque es mi primer elemento y acabamos de decir que en Python trabajamos contando desde cero, ¿sí? ¿Cuál sería el de unión? Vean, cero, uno, 2, 3, 4. Pero unión también tiene, digamos, podemos contar desde el inicio, vamos a decir, o de atrás para adelante, ¿sí? Si yo contara de atrás para adelante, entonces el último de mis elementos, no importa qué tamaño tenga mi lista, el último de mis elementos se va a llamar menos uno, ¿sí? Y a partir de ahí puedo extraer, ¿no? Un poco si ustedes han trabajado con Excel también tiene, opera de la misma manera, ¿no? Y entonces a veces cuando hacemos slicing, cuando extraemos información, a los que les ha tocado a lo mejor limpiar, quieres los nombres, pero quieres que no venga el arroba, pues necesitas justamente, ¿no? A lo mejor separar e identificar qué número, ¿no? Dentro de tu índice es el arroba. Entonces, ya que comprenden esa parte,
La idea es que cada elemento va a tener un índice, comenzamos en cero, ¿sí? Y, perdón, aquí estoy. Mm, Ahí estamos. Comienzo en cero y puedo utilizar índices negativos para contar de atrás hacia adelante, ¿sí? Y rebanamos, ¿no? Eso es slicing en español, es decir, vamos a cortar estos elementos para obtener diferentes elementos a la vez, ¿sí? Entonces, ¿cómo extraemos estos elementos? Pues ya que sabemos cuál es el índice, lo único que tenemos que hacer es esta sintaxis. Si vamos a imprimirlos, entonces necesitamos la instrucción print, que por defecto nos va a sacar lo que valga, ¿no? La evaluación de esta instrucción que está dentro de paréntesis. Aquí le estoy diciendo que quiero esta lista, pero particularmente quiero que imprima el elemento cero, ¿sí? Entonces, ese va a ser mi primer elemento y vean aquí, me dice que es lowish, ¿no? Si luego le pido el último elemento, me va a traer union, ¿no? Yo aquí puedo modificar y añadir cuantos elementos quiera. El último, ese me va a traer, ¿sí? Y luego vean cómo hacemos para extraer por pedacitos, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Bueno, colocamos el pedazo desde donde inicia y hasta donde termina, ¿sí? Y entonces aquí lo que va a pasar es que nos va a traer desde el índice cero, ¿sí? Al elemento 2. Esto no incluye, ¿sí? El elemento que se nombra, que en este caso es el 3, sino que necesitamos justamente mencionar cuándo sí se incluye el elemento que necesitamos. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que el resultado de esta expresión de 0 a 3 son los primeros tres elementos contados desde cero, ¿no? 0, 1, 2. Bien. Y finalmente, esta operación llamada len nos va a dar el tamaño, ¿sí? De esta lista, que en este caso sabemos que son 5, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, y entonces serían 5 elementos con hasta el índice cuarto. Bien, ahora vamos a ver un elemento importante de las listas, ¿sí? Que son mutables. ¿Qué significa eso? Que puedes cambiarlas. Puedes añadirle elementos, puedes quitarle elementos. Una vez que creaste la lista, la puedes modificar. Y eso es muy importante porque va a haber cosas que sí queremos que cambien y va a haber cosas que no queremos que cambien, ¿sí? Y eso es porque cuando trabajamos con información, pues a veces sí modificamos o dejamos que otros mediante programación o mediante el resultado de un ciclo, etcétera, se mueva mi información, pues puede llegar a generar errores, ¿no? Entonces, si tú usas listas, tienes que ser consciente que estas listas pueden ser ampliadas, pueden ser disminuidas, pueden modificarse, es decir, son mutables. ¿Cuáles son las operaciones para poder añadir elementos a nuestra lista? Necesitamos nombre de nuestra lista, punto, esta instrucción que se llama append, que en español sería como apendizar o añadir, y el nombre del nuevo elemento. En este caso, estoy agregando este elemento, se va a ir a la fila, ¿sí? Se va a ir hasta el final de mi lista. Aquí, otra vez, si vuelvo a ejecutar, voy a ver que tenemos las mismas variables y adicioné esta nueva variable, ¿sí? Ahora, si queremos reemplazar elementos, ¿sí? Entonces, hay que tener conciencia de cómo son estas operaciones. Si yo apendizo, lo voy a mandar hasta el final. Pero probablemente puedo querer reemplazar un elemento que está en mi lista, ¿sí? Con otro elemento diferente. Entonces, en este caso, si yo quiero cambiarle, por ejemplo, ¿no? El elemento, tengo que antes era el wedge y ahora quiero cambiar logaritmo, ¿no? Le quiero colocar un nombre más apropiado. Entonces, necesito nombrar en la lista y nombrar directamente el elemento al que voy a reemplazar,
¿sí? ¿Y cuál va a ser esta modificación? ¿Ok? Y eso lo vemos ya aplicado en esta segunda línea, ¿sí? Cómo modificamos a este primer elemento. Los demás permanecen iguales, ¿sí? Entonces, append, apendiza hasta el final, ¿sí? Si tú llamas a un elemento de tu lista por el número de su índice y estableces un cambio en el valor, aquí lo va a tomar y lo demás va a permanecer igual, ¿sí? Y si quieres, de alguna manera podemos ordenarlos, ¿sí? En este caso queremos ordenar estos nombres de variables, solo que aquí tenemos que tener cuidado. Vean qué es lo que pasa en el número 7. Estamos abriendo un nuevo espacio en memoria que se llama nombre de variables ordenados, ¿sí? Y le estamos aplicando una operación para que se ordenen los nombres de las variables que están dentro, ¿sí? De este espacio de memoria llamado nombres variables. ¿Alguien tiene una idea de por qué hacemos eso? ¿Sí se acuerdan que son mutables? Muchas veces nosotros vamos a requerir justamente tener nuestra lista original, ¿sí? Y eso tiene varias implicaciones. Entonces, si nosotros hacemos directamente las operaciones, a veces justamente podemos generar errores. Para ello, lo que vamos a hacer y tratando de evitarlo es que si nosotros le añadimos una operación que va a afectar a toda mi lista, como se reemplazaría, pues preferimos muchas veces guardarla, ¿sí? En otro espacio diferente de memoria, ¿vale? Entonces, esa operación se vale. Bien, eso es el escenario cuando yo quiero modificar elementos, quiero extraer elementos, quiero añadir nuevos elementos a mi lista. Pero, ¿qué pasa cuando no quiero que cambie? Hay algunos escenarios en los que, como dijimos, la información es súper valiosa, ¿sí? Y no queremos que se mueva, porque si se mueve tiene implicaciones en otra parte de mi pipeline, ¿sí? Bueno, cuando no queremos que se mueva, vamos a utilizar lo que se conocen como tuplas, ¿sí? Las tuplas son muy parecidas a una lista, pero la diferencia sustantiva es que las tuplas no se pueden modificar, ¿sí? Si yo le aplico un append a una tupla, no lo va a tomar. De hecho, a lo mejor me manda un error y me dice que el tipo, ¿sí? De variable que estoy tratando de modificar es inmutable, ¿sí? ¿Ven por qué es importante? Por ejemplo, la operación type, ¿no? Porque probablemente es muy fácil a la vista confundir las listas con las tuplas, pero computacionalmente pues sí tienen características diferentes. Entonces, cuando nosotros hacemos la operación type, podemos identificar que tenemos estos errores de considerar la lista como sí, la tupla como una lista y entonces no la puedo mover, ¿sí? Y entonces tendría que crear otro espacio en memoria con una lista con elementos similares a los de la tupla para poder modificarla, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos una tupla? Igual que la lista, se escribe entre paréntesis y se utiliza para resguardar datos que no queremos que se modifiquen. Un ejemplo muy claro a veces son las coordenadas, ¿sí? A veces queremos justamente que nuestra aplicación siempre tenga las coordenadas, ¿no? Específicas de, pensemos, de las que puso el usuario inicialmente, ¿no? Y si se están moviendo o si alguien más pues genera otras, las reemplaza, etcétera, pues van a fallar los servicios que le proporciono basadas en esa información, ¿no? Otro muy característico es, por ejemplo, tipo de sangre, ¿no? En un hospital, una base de datos, a veces eso sería horrible. O sea, imagínense que le cambian el tipo de sangre a los pacientes. Necesitamos asegurarnos de que no cualquier operación pueda modificar esa información, ¿sí? O la contraseña, pensemos, ¿no? Salvo ciertas operaciones, a lo mejor que no se puedan modificar, salvo que tenga que pasar justamente por una reescritura muy específica, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estas tuplas que no deben
de modificarse por accidente. Entonces, vean aquí, tenemos estas coordenadas de la Ciudad de México y están guardadas justamente como latitud y longitud como esta tupla, ¿sí? Y aquí, vean, precisamente tenemos estas coordenadas de la Ciudad de México, imprimimos el tipo, ¿sí? Y me va a dar esta información, ¿ok? Vean aquí, justamente cuando yo me acerco aquí, a veces el notebook ya les ofrece cierta ayuda, los guía, ¿sí? ¿Qué te dice? Por ejemplo, esta función que se llama type toma una serie de argumentos. Ujú. Y entonces, cuando se le aplica a este objeto, ¿sí? Te va a dar el tipo de objeto, ¿ok? Mm, mm. A ver, deme un segundo. Sí, todo lo que me mandaron está bien, no se preocupen, ¿sí? Y como les decía al principio de la clase, en el GitHub del profesor Benjamín van a quedar las grabaciones y van a quedar todos los cuadernos, ¿vale? Bien, ahora les dije que vamos a ir aprendiendo cómo utilizar también nuestro amigo aquí del chatbot, ¿sí? Entonces, tomen este apartado y pregunten, ¿cuándo conviene usar una tupla en lugar de una lista? Ujú. Y que se genere un ejemplo aplicado a análisis de datos económicos. Entonces, aquí pueden darle clic a este apartado de aquí, ¿sí? Y preguntar, ¿sí? ¿Cuándo nos conviene utilizar una tupla? ¿Vale? Tienen un minutito para hacer esa consulta. Ujú. La idea es que ustedes sí vayan distinguiendo cuándo nos conviene hacer algo. Las estructuras de datos no están ahí como, vamos a decir, de manera aleatoria, ¿no? Porque existen y ya. Muchas veces las operaciones que realizamos pues no son tan sencillas como estas. Se van sobre miles y miles de datos o sobre millones de datos y las estructuras nos van a ayudar, ¿sí? Aprender estructuras nos va a ayudar a definir o a más o menos calcular cuánta memoria podría utilizar una operación, ¿sí? Si, como les digo, ¿no? Si dependiendo del tipo de información que se guarda, pues es mejor darle ciertos seguros para que ningún tipo de operación de todo mi pipeline modifique esa información, porque de eso dependen muchas más cosas. Y también nos va a permitir hacer justamente mucho más eficiente el flujo de la entrada de datos, el procesamiento y la salida, ¿sí? Todo eso tiene un impacto al final en qué tanto tiempo se tarda tu computadora, qué tan eficientemente, por ejemplo, se trabajan algunos de los cálculos que se realizan y, por supuesto, si provees servicios a partir de la operación de información, pues en la cantidad de tiempo que van a esperar tus usuarios o usuarias, ¿sí? O si se nos va a caer el sistema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no consideramos justamente que estas operaciones se iban a acabar la RAM, ¿no? Entonces, sí es importante conocer las estructuras de datos para que ustedes vayan pudiendo tener esta noción de cuándo decidir qué utilizar, ¿sí? Ahorita son ejemplos chiquititos que podemos manejar, pero lleven esto a bases de datos en tiempo real, a información que es sustantiva, por ejemplo, como en el tema de los hospitales, ¿no? O sea, la integridad de la información es súper importante, ¿no? Bien, vamos entonces a hablar ahora de los diccionarios, ¿sí? Un diccionario va a guardar información, como ya lo habíamos visto, en pares. Ujú. Ya no es solamente mi información así en bruto, ¿sí? Mi primer elemento fue una variable con un dato en bruto. Luego tomé estas listas en donde tengo este espacio en memoria y guardo varios elementos, ¿sí? Y puedo acceder a ellos, puedo apendizar, puedo quitar. Vimos un caso especial que se llaman tuplas, que esas preferimos que guarden información que justo es inmutable. Si ustedes le pasan un append a una tupla, los va a rechazar porque no se puede modificar, ¿sí? O un slicing para modificar la información te va a fallar porque no se puede.
Ahora vamos a ver los casos en donde nos conviene emparejar dos cosas, ¿no? Como lo veíamos en nuestro diccionario de variables. Necesito el nombre y necesito el valor de ese nombre, ¿vale? Entonces, el diccionario nos va a ayudar porque guarda esta información en par, una clave y un valor en lugar de utilizar solo posiciones, ¿sí? Es exactamente como lo vimos al principio en el ejemplo. Pensemos, ¿no? Tenemos justamente muchas variables a lo mejor que ya definimos en todo nuestro pipeline. Tenemos, por ejemplo, el logaritmo del salario, tenemos la educación en años por escolaridad, los años de experiencia laboral y una DOMI de si la persona declara su estatus marital como casado o no, ¿no? Y entonces las variables empiezan a ser incontrolables, ¿no? Tenemos muchísima información. ¿Qué es lo que podemos hacer? Establecer justamente un diccionario en donde a lo mejor si yo durante mi pipeline quiero consultar a qué me refería con expert y no sé, puedo ir a acceder, ¿no? Con la clave expert y saber cuál es el valor de esa variable, que en este caso pues yo le di una explicación que se llama años de experiencia laboral, ¿no? ¿Cómo accedemos a la información? ¿Qué clase de operaciones podemos hacer con estos diccionarios? Bueno, para empezar, podemos acceder a un solo valor a partir de su clave. En este caso, ¿qué es lo que va a imprimir esta sintaxis? Primero, se imprime, colocamos los paréntesis, el nombre del diccionario que voy a utilizar, ¿sí? Y dentro de corchetes, la clave que yo quiero, ¿sí? Imprimir, es decir, quiero el valor de EDUC, ¿sí? Entonces lo que nos va a traer es años de escolaridad, ¿sí? Si yo a lo mejor ya se me olvidaron todas mis variables, no tengo idea cómo se llaman, la mejor forma es colocar justamente nombre del diccionario, punto keys. Eso que me va a imprimir los puros nombres, ¿sí? La pura clave. Si yo quiero saber qué valores están dentro de mis variables, entonces es el nombre del diccionario, punto values, ¿sí? Y me va a imprimir justo solo los valores que están asociados a cada una de las keys, ¿ok? Esas son como las operaciones más básicas, ¿sí? Una forma de hacerlo más fácil, ¿no? Porque aquí pues yo le estoy pidiendo justamente por cada uno de los elementos, es que empecemos a crear estos ciclos, ¿sí? La palabra for es la palabra clave, ¿sí? Para iterar, ¿sí? ¿Qué significa iterar? Pasar por cada uno de los elementos, ya sea de una lista o en este caso de mi diccionario, a partir, ¿sí? De ya sean las llaves o los values, ¿vale? Entonces, si nosotros colocamos esta instrucción que se llama for, nos va a pedir el nombre de los elementos que yo quiero iterar, ¿sí? Entonces es por y yo quiero por cada una de las variables, ¿sí? Y por cada una de las descripciones en mi diccionario, ¿sí? Y aquí le tengo que colocar esa instrucción punto items, que significa que me va a traer todos esos elementos, imprime, aquí ya el principio de mi ciclo me dice qué es lo que voy a iterar, ¿sí? Y la segunda línea, después de los dos puntos, me va a decir qué voy a hacer con esa información, ¿sí? Entonces, por cada variable y descripción dentro de mi diccionario, ¿sí? Imprime la variable, ¿sí? Dos puntos, la descripción, ¿sí? Y aquí ya los imprime como un texto. ¿Qué hizo aquí? Iteró, ¿no? Por cada variable y por cada descripción, me las fue colocando, ¿sí? En este loop. Ujú. Entonces aquí tenemos toda la información que constituye mi diccionario. ¿Qué pasa si yo le pido una variable que no existe? Es decir, me equivoqué y le coloqué el nombre de una llave que pues no está dentro del diccionario, ¿sí? ¿Qué creen que es lo que pasa? Que nos va a marcar un error,
¿sí? Y como ya vimos, podemos leer nuestro error de abajo hacia arriba. Aquí me está diciendo que hay un error de clave, ¿sí? El error es este salario por hora. ¿Y qué me dice? En la línea cero, ¿sí? O sea, en la primera línea. La única línea que tenemos está fallando. Ujú. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a colocar justamente que nos den una explicación un poco más a fondo, qué significa y cómo podemos evitar este error, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí, tienen un minutito para colocar y preguntarle a su asistente. Ujú. Aquí le vamos a colocar tal cual, ¿sí? Algo interesante en este caso, en el tema de el asistente que tenemos acá, es que tiene contexto de todo el notebook. No alucina tanto porque justamente genera el contexto sobre las celdas que tenemos, pero nosotros no estamos buscando que nos resuelva el problema, ¿no? Recuerdan que aquí nos ofrece que resuelve todo. No queremos eso. Lo que queremos es aprender, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí me dice que el error ocurre cuando tratas de acceder a una clave, ¿sí? En un diccionario y esa clave no existe. En este caso, me explica, tu diccionario Codebook y la llave salario por hora causan error porque salario por hora no está definido dentro de ese diccionario, ¿sí? Y entonces dice, hay dos formas comunes de evitar ese error. En lugar de utilizar esta sintaxis, ¿sí? Utiliza la sintaxis .get, ¿sí? Este método, ¿sí? Permite especificar el valor que nos va a retornar, ¿sí? Y si no está dentro del diccionario, tú puedes colocar justamente cómo manejar este error. Esto va a ser importante a la larga, ¿sí? Para que nuestro pipeline continúe. Si no se encuentra una variable, yo prefiero que continúe mi ciclo, ¿sí? Y que no pare y a lo mejor que me mande un resultado que yo pueda controlar. Esto es lo que nos ofrece este método llamado get, ¿sí? Y nos ofrece otra forma, ¿no? Nos dice, bueno, puedes checar si existe utilizando in, ¿sí? Puedes utilizar el operador in para revisar. Es como que le preguntara si esa clave está en el diccionario y entonces puedes evitar justamente el error, ¿no? ¿Por qué nos importa esto? Porque como ya dijimos, muchas veces tenemos un pipeline muy largo y lo último que queremos es que ya iteró a lo mejor sobre varios elementos y nos equivocamos en el nombre y nos rompe el ciclo, ¿no? O nos rompe el código que estamos trabajando. Vamos a ver cómo podemos cachar esas excepciones, pero la idea es que ustedes vayan sabiendo estos métodos que tienen para poder aprovechar el código y generar mejores formas de consultar que lanzarle el nombre directo al diccionario, ¿no? Entonces, eso quiero que lo recuerden porque van a hacer algunos ejercicios basados en este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ya dijimos que nosotros podemos tomar los elementos de nuestra lista e ir iterando, pero en realidad a veces establecer todo el loop, ¿no? Es demasiado verboso, es decir, utilizamos demasiados elementos y entre más líneas de código utilicemos, tenemos más chances de equivocarnos, ¿no? Entonces, una forma muy fácil de aplicar loops es lo que se llama comprensión de listas, ¿sí? En lugar de escribir for y varias líneas para poder construir justamente cómo se hace la iteración, en Python vamos a poder hacerlo en una sola línea. Esto se llama comprensión de listas. ¿Cómo lo hacemos? Para empezar, necesitamos una lista, ¿no? En este caso, esta que se llama salarios, que tiene estos elementos que son los salarios de los trabajadores. Regularmente, si yo quiero iterar, lo que haría sería colocar justamente, ¿no? Este tema de salarios altos, voy a crear esta variable, ¿sí? Que se llama salarios altos y la voy a dejar vacía. Ujú. ¿Por qué? Porque esta lista se va a nutrir de aquellos que califiquen como salarios altos
cada vez que yo evalúe uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Para cada S, es decir, para cada elemento, ¿sí? Le puedes colocar el nombre que tú quieras. El punto es que decir que cada elemento en salarios, si el elemento que estoy tomando en esa corrida del ciclo es mayor a 150, entonces, y aquí vean el append, cómo se utiliza para cosas que construimos ya en un pipeline. Aquí le estoy diciendo, bueno, pues apendiza esta lista que se llama salarios altos, ¿sí? E imprímela. Ujú. Bien, esta misma idea la puedo hacer con una comprensión de listas. Construyo salarios altos versión 2. Recuerden, es otra lista diferente a salarios altos. Y luego coloco la segunda parte de mi for, ¿sí? S y el for lo anido, ¿no? Como que lo paso enfrente del elemento, ¿sí? En salarios, sí, S es mayor que 150 y lo coloco dentro de estos corchetes. Al final, lo que vamos a tener, ¿sí? Son los mismos valores. Ujú. ¿Por qué? Porque pasé cada elemento y lo construí. Pero si yo le pusiera, por ejemplo, un timer, seguramente la segunda sería más rápida. Ujú. Porque, pues, también es menos verbosa. No tienes que memorizar la sintaxis, basta con reconocer, ¿sí? Que esta posibilidad existe. Practiquen los loops y luego pasen. Vamos a hacer algunos ejercicios para pasarlos a lista de comprensión para que puedan trabajar. Ok, pues llegamos a la parte más interesante de la clase, que son justamente los ejercicios. Recuerden realizar sus ejercicios, ¿sí? La siguiente clase nos vamos a ver justamente para resolverlos. Como ya les dije, no es ¿cómo se llama? No se trata justamente de que si el ejercicio dice básico, es que tú como persona eres básico. No, ¿no? O sea, más bien, básico es como que sepas los fundamentos, ¿sí? Intermedio es como que puedes ya dominar esos primeros fundamentos y entonces puedes construir sobre otra cosa. Y avanzado es que justamente tienes bien los fundamentos, construiste sobre un par de esos elementos y ahora puedes hacer cosas, por ejemplo, como la comprensión de listas, ¿no? O sea, puedes trabajar de una manera más ágil el código. Entonces, lo que me di cuenta en la evaluación que les hice el viernes pasado, y vamos a hacer, digamos, en nuestra siguiente vez que nos veamos, vamos a hacer algunos ejercicios también para reforzar lo que ya vimos la primera vez, es que algunos son capaces de responder niveles básicos y avanzados y fallar, ¿no? O sea, pueden al mismo tiempo, por ejemplo, tener a lo mejor dos de los ejercicios que los coloco de básico bien y dos de los avanzado bien, pero sí tienen todavía algunas fallas. Entonces, no se preocupen, la idea es justo traten de hacer estos ejercicios y resuelvan al menos, vamos a decir, el básico, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, en los 10 minutitos que nos quedan, vamos a intentar que al menos resuelvan lo básico básico, ¿sí? Entonces, vamos a indexar y rebanar. Ya sabes qué son las listas. Yo te coloqué aquí una lista que se llama lista de materias. Ujú. Y esa lista de materias pues tiene econometría, micro, estadística, macro y una optativa. Y entonces acaban los ejercicios, ¿no? Impriman la primera materia, impriman la última y las tres primeras utilizando slicing, ¿vale? Luego vamos a revisar justamente, comparar una lista contra una tupla. Ujú. Creen una tupla con las coordenadas de su ciudad, o puede ser de su alcaldía o de la universidad, de lo que quieran ustedes, ¿sí? Y expliquen por qué usarían una tupla en lugar de una lista para ese dato. Luego van a recorrer, justamente van a generar loops con un codebook. Ujú. Aquí ya tienen las instrucciones para que generen justamente su diccionario, ¿sí?
y empiecen a filtrar, pero van a hacerlo con lista de comprensión. Ujú. Y para el tema avanzado, ya vamos a empezar a trabajar, ¿no? Pasar de estas listas, luego a diccionarios, y estos diccionarios nos van a ayudar a construir una estructura que se conoce como data frames, que seguramente van a estar usando con el profe Benjamín. ¿Por qué esto? Porque muchas veces, pues como ya les dije, ¿no? Las bases de datos de INEGI, pues está padrísimo, qué bueno, pero el mundo real de quienes trabajamos con datos no es ese, ¿no? Bueno, solo de algunos, principalmente de quienes hacen economía o así, pero en realidad mucho, a veces tenemos que construir nuestros propios datos, ¿sí? Entonces tenemos que ir a través de una API y esa API vienen sucios y tengo que transformarlos en algo que pueda manipular para extraer lo que sí me sirve, ¿sí? Entonces, si manejas esto bien, vas a poder hacer eso de una manera muy hábil. Entonces, no te preocupes si al final te cuesta trabajo el avanzado. La idea es que lo intenten. Y quiero que reflexionen en cuanto a pues lo que construyen ustedes a mano, ¿no? Estas listas de diccionarios, los promedios que vean en el último de los ejercicios, ¿no? Piensen por qué serían conceptualmente lo mismo que se hace cuando yo agrupo con otras instrucciones. Vamos a ver justamente cómo se hacen estos cálculos con ya datos específicos la siguiente semana, pero la idea es que ustedes vayan pensando qué ventajas, ¿no? Podemos tener de automatizar algunos elementos. Y que nos deja saber cuando nosotros lo construimos con estas listas, ¿sí? Cómo lo calculamos, cómo tener esto, la materia prima que son estas listas, pues nos ayuda a entender mejor lo que estamos trabajando, ¿sí? Y bueno, aquí tienen también documentación oficial de las estructuras de Python para que puedan trabajarlo, ¿sí? Traten de hacer estos ejercicios. Ahorita por lo menos intenten los básicos, que son muy rápidos, ¿sí? Pónganme en el chat si tienen esto. Como yo les dije la semana pasada, la idea es, honestamente, yo creo que les conviene mucho hacer aquí el ejercicio. Si tienes el tiempo, pues hacerlo y llevarte ya como que este conocimiento, ¿no? Este ejercicio, si fuimos al gym y si lo intentamos. Eh, la idea es que revisemos las respuestas la siguiente clase y te voy a hacer otro quiz, como los que hemos estado haciendo. Entonces, mejor practiquen, ¿sí? No es que yo tenga una fecha límite, pero la idea es que me lo entreguen al menos, ¿no? El mismo día que tenemos la siguiente clase, que es el viernes. Y como les dije, ¿no? No me estoy yendo por contarles cuántos buenos tienes, sino que lo entregues porque eso significa que hiciste el ejercicio. Y yo voy viendo su quiz y voy viendo cómo, si van aprendiendo o no, ¿no? El quiz en realidad es lo que los está calificando. No necesitan mandarme la calificación porque yo la sé. El quiz que yo les puse, yo recibo las respuestas y voy registrando, ¿vale? Voy a mandar Profesor, otra vez. Ujú. ¿Sí? estos talleres se tienen que entregar entonces, ¿se los tenemos que mandar? Sí, mándenmelos para, como les digo, no, la idea es que yo no les ponga así como una calificación por taller, lo que cuenta es el quiz, ¿no? O sea, el quiz que hago los viernes, ese yo tengo las calificaciones de cómo van. No es para castigarlos, es más bien nos vamos basando en qué elementos sentimos que están flojos. Como les dije, la vez pasada yo que me di cuenta, son ustedes capaces de entregar un avanzado, pero todavía le siguen fallando fundamentos, ¿no? Y como vieron el quiz, sí ya es muy evaluativo, o sea, es como de, a ver, ya viste esta parte, entonces ahora aplícala. Entonces aspiramos a que justamente cuando hagan el quiz, pues nos dé un assessment un poco más claro eh, de cómo está el asunto con ustedes, ¿no? Pero pues estas clases son como de ejercicio, como les digo, ¿no? O sea, nos estamos poniendo en forma para que cuando lleguen al trabajo final que van a entregar o los ejercicios que van a hacer con el profesor Benjamín, este,
pues avancen realmente, ¿no? Y como ven, no son difíciles. Por eso, por ejemplo, en estos 10 minutos, si puedes hacerte los dos, los tres, y ya lo sabes, pues ya ejercítate, mándamelo. Y para el viernes, pues ya estás preparado o preparado para el quiz, ¿no? Yo de Sí, todas maneras gracias. les resuelvo las dudas, ¿no? O sea, resuelvo los ejercicios, porque la idea no es que, como les digo, ¿no? Que te vayas sin saber qué pasó y yo te dé una calificación. No, al revés. Se trata de que yo te explique cómo lo resolvimos para que tengas elementos para que continúes, mejorando. Ujú. ¿Alguna otra duda? Hoy voy a subir todo, pero no les prometo que ahorita tengo otra clase en unos minutos. Entonces, mañana temprano revisen el sitio del profe Benja, el GitHub de la clase y ya, ¿sí? Dice, dejen- ah, hasta antes, fecha límite, pues hasta, preferentemente hasta antes de la clase que vamos a tener el viernes. Ujú. Me faltó el último ejercicio avanzado del anterior notebook. Entregué todo. Está bien, como les digo, la idea no es que yo les te califico el notebook porque yo les entrego la respuesta. Lo que sí, digamos, califico, pero no es en contra de ustedes, es el quiz. Es para darme una idea. Idealmente, si yo hago el quiz al mes, ustedes tienen que más o menos dominar, por ejemplo, las estructuras que hemos visto, ¿no? O sea, la idea es justo, ¿no? Es si al mes yo te pongo a hacer 10 sentadillas, ya sé que sabes hacerlas bien con técnica y ya sé que sabes, o sea, que las aguantas bien, ¿no? Ah, sí, está bien, por el correo. Ya no lo pude encontrar. Sí, todavía pueden entregarlo esta semana. Otra vez, como siempre, yo prefiero que hagan las 10 sentadillas, aunque sea tarde, pero que las hagan. Entonces, sí, acepto. Y sobre todo porque yo no los coloqué, apenas el profe Benja y yo nos pusimos de acuerdo para ser colaboradora de su GitHub y ahí los voy a, colocar, ¿vale? Entonces, el viernes me lo tienen que mandar, ¿sí? Si todavía no me entregas el de la semana pasada, mándamelo de aquí al viernes, ¿no? Entonces, uno y dos los recibo todavía para este viernes. Muy bien. ¿Algún tema? ¿No? Los van a encontrar en el GitHub del profesor Benja mañana, todos. Estos notebooks y las grabaciones de las clases que hemos tenido. ¿Vale? Profesora, disculpe, no me quedó claro. Entonces, ¿se entregan por correo como la pasada o esto del Sí. GitHub que dijo? Ah, ok. ¿Y se lo enviamos a los tres o solo a usted? No solo a mí, para que, Ok, sí, o sea, digamos, yo me estoy encargando de esta parte de los ejercicios y Oma y Benja no van a saber qué. Está bien. perfecto, gracias. Bueno, pues los veo el viernes. Ujú. Espero ya que hayan hecho sus ejercicios. Nos vemos el viernes. Que descansen. Bye, bye, Bye. bye, bye, Gracias, bye. bye, bye. Bye, bye.